En Millennium, para contar con evaluación precisa, continuamos con En el Blanco, con la conducción de Javier Blanco. Bueno, te decía, vamos a mirar qué dejó el informe del mercado laboral de desempleo del INDEC, el informe oficial. El dato duro fue positivo, porque hay una baja en relación del desempleo en el número global en relación al trimestre previo, hay un alza en la mirada interanual, es decir, en los últimos 12 meses, pero estaba dentro de lo previsible, inclusive se podría considerar que el dato global fue mejor de lo esperado. Ahora, como en todos los casos, siempre hay que rascar un poquito, ¿viste? Así, rascar, bien rascar, y siempre hay otras cosas para mirar. Y esa misión se la queremos encomendar al economista Federico Pastrana, director de CP Consultora, para que nos ayude a interpretar qué datos nos deja esta radiografía, que si bien es un poquito color sepia, es la más abarcativa sobre la situación del mercado laboral en la Argentina. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bueno, contanos, ¿qué dato nos deja? ¿El dato es positivo? ¿Es positivo a medias? ¿Tiene más claroscuros que cosas para destacar? Sí, para mí eso es un claroscuro, efectivamente. Yo creo que siempre la dinámica laboral hay que entenderla en el marco del nivel de actividad económica, ¿sí? Y lo que estábamos esperando, efectivamente, es que en el tercer trimestre los datos den mejor. Si vos mirás la actividad económica, mirás el EMA, el indicador mensual de la actividad económica general de la economía, mirás el IPI, mirás el ISAC, ¿no? Los indicadores de actividad más importantes, te encontrás con una realidad que es decir, bueno, se recupera. La economía ya está recuperándose, fueron meses de recuperación, entonces estos datos tienen que dar bien. Miras el CIPA, ¿sí? El indicador de empleo registrado privado, y decís, uy, pará, acá está pasando algo, che. ¿Qué está pasando? Bueno, que efectivamente la dinámica del empleo privado viene o más lenta, en términos de que tarda en recuperarse, o la velocidad de recuperación no tiene nada que ver con la actividad. Y efectivamente estamos viendo ese escenario. Un escenario en donde la demanda de trabajo todavía está a niveles muy deprimidos y le cuesta levantar. ¿Eso por qué cuál es una hipótesis de trabajo? Es que efectivamente los sectores que más se recuperaron son sectores que no son tan intensivos en empleo, es decir, no generan tanto empleo, mientras que tenés un mercado interno que continúa deprimido en el marco de ingresos que le cuesta recuperarse. Uh-huh. Yo te quería, está bien lo que decís, pero lo que te quería preguntar es, en general, ¿cómo responde después de una crisis tras un cambio, el mercado laboral tras un cambio de modelo? Por ejemplo, si uno va si lo tenés presente, no sé, se me ocurre la implosión de la convertibilidad el 2022, 2023, ¿cómo respondió en aquel entonces y cómo respondió, por ejemplo, también en la época cuando se cambiaron las políticas, por ejemplo, en la administración Macri? Veníamos, en los dos casos, con años de recesiones, en la del 2001 ni hablar, fue una de las mayores crisis que se recuerda en la Argentina, pero digo, si tuviéramos ese parámetro, ¿qué coincidencias y qué diferencias ves en lo que dejan estos datos sobre el comportamiento del mercado, en esto que es, porque estamos en medio de un cambio de las políticas macro? Efectivamente. A mí esas preguntas son las que más me gustan, así que me encanta que me las preguntes. Ahora, la respuesta vos sabés perfectamente que no es fácil. ¿En qué sentido no es fácil? Tiene muchas cosas, ¿sí? Hay que hablar de muchas cosas al mismo tiempo. Yo creo que la dinámica del mercado de trabajo efectivamente y definitivamente es distinta a la de los 90. Es distinta a la de los 90. Y se parece en parte importante, pero no en todo, en parte a la de los 80 y en parte a la dinámica que tuvo México en los 90, por ejemplo. ¿Sí? En parte a dinámicas de otros países, cosa que no pasaba acá. ¿Por qué te digo esto? ¿Pero qué querés decir cuando decís 80, en los 90 estás hablando de la convertibilidad en el caso local? Sí. Y cuando haces la referencia a los 80, ¿se parece a lo de los 80? ¿Qué estás diciendo? Para que se interprete bien. Entonces, parte de los 80 y parte de lo que les pasó a otros países. Uh-huh. ¿Por qué no lo que pasaba en Argentina en los 90? En Argentina en los 90, el mercado de trabajo efectivamente no pudo generar empleo, y cuando tuvo shocks, ¿sí? Cuando la macro tuvo shocks, el desempleo subió exorbitantemente. Sí. ¿Sí? Exorbitantemente, subió muchísimo. Ahora, los ingresos se recuperaban. ¿De quiénes? De los que estaban adentro.
el empleo registrado era mayoritario, ¿sí? Era muy grande, representaba una parte muy importante del mercado de trabajo, más que ahora, mucho más que ahora, es decir, había menos informalidad, y al mismo tiempo la dinámica de los ingresos era mejor. ¿Sí? Este modelo, nosotros estamos discutiendo recién ahora, al año de que arrancó el nuevo gobierno, si vamos a recuperar los niveles previos a los de este gobierno, que son los niveles más bajos de los últimos 12 años, compatibles con una pobreza de 42%. Claro, ¿Qué te quiero decir? Que vos en los 90 no estabas discutiendo eso. ¿Sí? En los 90 los ingresos crecieron, los ingresos en dólares, los ingresos en términos de poder adquisitivo, de los que estaban adentro, de los que no fueron excluidos del mercado de trabajo. Esta dinámica yo creo que es diferente. Eso por un lado. ¿Sí? Entonces vos me decís, ¿a qué me refiero? A que la inestabilidad macro no se fue todavía. ¿Sí? Cuando vos analizás el año, es un año de mucha inestabilidad macroeconómica, de mucha inflación, ¿sí? Cuando analizás todo el año, y cuando analizás el presente, la inflación todavía es alta, bajó muchísimo, y la dinámica todavía se parece mucho a la dinámica de alta inflación, a la dinámica de los 80. ¿Por qué te digo esto? Porque las paridades son trimestrales, porque los niveles, cuando hoy salió una etapa en Clarín, que me pareció muy sintomática del momento, ¿sí? En donde el gobierno le dice a los gremios que tienen que negociar ciertos niveles, hay tensión en la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque vos tenés que mirar la inflación de más adelante, entonces tenés mucha incertidumbre todavía en términos de macroprecios. ¿Sí? Se estabilizó un montón, pero todavía no está estabilizado. En los 90 la estabilización fue mucho más fuerte, mucho más contundente, mucho más clara en los primeros años. Entonces ahí hay una diferencia clave que te arma un mercado de trabajo diferente. Y lo otro es lo que decía de la importancia de la informalidad. Hoy, la expulsión de mano de obra del sector registrado, del sector formal, una parte muy importante la absorbe el sector informal. ¿De qué forma? Bueno, en los gráficos aparece muy claro cómo crece el cuentapropismo. Eso es una característica que viene de hace 1000 años, que es en la literatura de los años 50, 60, 70 de América Latina, ¿sí? El crecimiento del sector informal, y hoy está también muy relacionada con el trabajo en plataformas, las posibilidades que tienen las personas que no tienen un trabajo en blanco, formal, con vacaciones, aguinaldo, obra social, etcétera, de conseguir una changa en el mientras tanto. Entonces, hay cosas de distintos momentos históricos, yo creo que estamos como en una transición que todavía no terminó. Y que sería lógico en el marco del cambio de modelo. Sí, yo pensaba en sí, la novedad de los últimos años es que podés ser trabajador formal y ser pobre en Argentina. Esa es la novedad. La Argentina se convirtió en los últimos años en una fábrica de pobres. Lamentablemente es así. Y por eso... Sí, pero imagínate si la discusión hoy es volver a los niveles de 42% de pobreza. O sea, es una discusión que está como muy atrasada en términos de bienestar. Sí, muy pobre, sí, valga la redundancia, muy pobre, sí. Por eso cuando vos discutís la dinámica de los salarios, tiene que estar muy presente la perspectiva. Una diferencia respecto a un mes anterior, a 3 meses anterior, en realidad en algún punto no te mueve el perímetro. La discusión tiene que ser, mirá, bueno, ¿y cómo seguimos recuperando? Pues la verdad que eran tan bajos los salarios en el punto de comparación de noviembre de 2023, la verdad que hay que mirar para adelante. Y ahí es donde ves, en comparación histórica con otros periodos de la historia, cómo fueron las dinámicas salariales que en general, aún con exclusión, con problemas, con alto desempleo, aún en ese marco los de adentro podían recuperar mucho más. Sí, pero mencionaste un punto interesante que es el grado de la nominalidad que se mantiene, digamos. Eso demuestra, vos decís, bueno, paritarias que se siguen negociando por 3 meses, decías. Y sí, claro, hay muchas que sí, y eso demuestra que no hay todavía horizontes. Es un dato más. Vos Javier, mencionabas... Hay paritarias que se negocian mensualmente. Hay paritarias muy ¿Todavía hoy? Que se negocian mensualmente. ¿Hoy? No hace falta más que entrar a la página de bancarios y ver las actas que firman con las cámaras empresarias, en donde dicen que van a firmar la inflación del mes pasado, y hoy negociaron para adelante que todos los meses se negocian, aumentan los salarios con la inflación del mes pasado. Decime si eso no es incertidumbre. Sí. O sea, eso es de libro, eso se llama indexación, está relacionado con un régimen de alta inflación, y hay algo que queda, digamos, ¿no? En la literatura de la inflación crónica, de la alta inflación, aparece mucho la cuestión contractual y de que, ¿qué les pasa a los programas de estabilización? Bueno, los principales escollos son las cuestiones contractuales, y hoy tenés jubilaciones, asignación universal, muchos de los salarios que tienen reajustes mensuales, bimensuales, trimestrales, que todavía no lograron estirarse en el tiempo. Y yo creo que ahí hay un síntoma de uno de los principales desafíos del problema económico.
Vos decías, cuidado porque la creación de empleo privado fue formal y privado fue muy baja. ¿Cuánto fue? No, la creación de empleo privado fue muy baja. Bueno, es justamente lo que están mostrando los datos es que el desempleo, si bien vos ves en el dato intertrimestral que cae, sí, ahí hay estacionalidad. Del 7,5 al 6,9% es el dato oficial. Entonces vos decís, che, ¿qué pasa en el interanual? El desempleo dejó de subir en términos interanuaales, con lo cual lo que te está mostrando es que, mirá, la creación de empleo va al ritmo de la población. ¿Sí? Es decir, no sigue creciendo el desempleo. O sea, hay creación de empleo, baja, porque crece al ritmo de la población, o sea, no logra bajar el desempleo, pero hay alguna creación de empleo y en parte tiene que ver con esta dinámica del empleo de menor calidad, los no registrados, los cuenta propia, etcétera. Uh-huh. Y teniendo en cuenta el parámetro que usan muchas veces los economistas de elasticidad entre creación de empleo y crecimiento, cuando uno mira se difundió mucho la cifra del rebote de la actividad económica en el tercer trimestre, el 3,9%. En el caso, ¿cómo impacta eso o cómo debería impactar para adelante en términos de empleo? Bien, debería impactar bien. Lo que pasa es que debería impactar, y todavía en los datos vemos que se recuperó solamente. Para mí hay un dato que es contundente. Vos cuando mirás los indicadores de producción se recuperó en el indicador industrial y el indicador general de actividad se recuperó entre un 80 y un 90% de la pérdida. Sí. ¿Sabes cuánto se recuperó en empleo? ¿Cuánto? El 10% nomás. Claro, hay un gap muy importante. Acá hay un tema que puede estar relacionado con muchas cosas, ¿sí? Puede estar relacionado con la heterogeneidad, con esto que hablábamos, de los sectores que empujan, puede estar relacionado con que, bueno, falta, ¿sí? El hecho de que falte tiempo y que el empleo en realidad reacciona más lento, que es cierto, reacciona un poco más lento, bueno, tiene que sostenerse la recuperación de la actividad para que veamos el efecto en el empleo. Yo te agregaría, falta que haya un horizonte de estabilidad para que la gente contrate, para que las empresas contraten, y sobre todo esta cuestión de que yo veo frecuentemente, y la tapa de Clarín hoy es como muy contundente en eso, de que en parte el programa económico tiene como una de las anclas el ancla de los salarios. Entonces es difícil que, si el ingreso más importante de toda la familia es el salario, el gobierno lo usa como ancla y no deja que crezca un poquito, y ahí va a haber complicación para que el esquema económico muestre crecimiento, y eso, por lo tanto, crecimiento sostenido, y eso seguramente se derivará en menor creación de empleo. Entonces, ahí hay algo que todavía me parece que, como te decía, me da la sensación de que estamos en una transición, en un esquema que no terminó de estabilizar todavía. Y por lo tanto, le va a costar crear empleo. Hablando de la transición, ¿cómo pega generalmente en el sector empresario o en el sector empleador, para definirlo mejor, el sector empleador privado, este tema de que se diga, bueno, pero acá hay que ir hacia una reforma laboral, es decir, que se especule con la posibilidad de que tengan, desde el punto de vista de su mirada, una mejor posibilidad de contratar empleados en el término de más barato? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Eso de alguna manera puede jugar estar limitando la recuperación del empleo hoy, que los empresarios tengan la expectativa de contratar con menos costos hacia adelante? Mira, yo creo que si vos querés menos costos, tendrían que haber contratado en mayo de 2024. No sé. Más salario. Claro, pero ahí no te tiraba la economía y tenías una elección por delante, tenías una incertidumbre muy grande. Eso. Yo creo que, justamente, digo, la demanda de trabajo, y yo creo que eso es un hecho estilizado de todas las economías. La verdad que la demanda de trabajo está más vinculado con la actividad económica y las expectativas de los empresarios en términos de la posibilidad de que sus ventas crezcan, ¿sí? Es decir, que necesitan más trabajadores, más que otra cosa, ¿sí? Eso es lo que yo creo en general. Ahora, vos me decís, no, para Federico, hay un tema que es la formalización. Entonces, si vos tenés barreras a la formalización, tenés impuestos muy altos, ¿sí? Entonces es cierto que hay empresas que son informales y que tienen barreras muy altas para contratar, entonces suena lógico que si bajás las barreras de contratación, contraten más trabajadores. Digo, bueno, perfecto, listo, bárbaro. ¿En dónde pasa eso? Eso pasa en las microempresas. Entonces
tenés en distintos países distintas experiencias de rebaja de impuestos a las microempresas, a las MIPYMES, ¿sí? A las micro y pequeñas empresas. Entonces vos decís, bueno, una reforma laboral que permita la contratación de empleo en blanco, ¿no? Con vacaciones, con todo, ¿no? Con vacaciones, con esto, que baja los contribuciones controlables, bueno, eso puede impactar. ¿Por qué? Porque eso tiene un efecto, sobre todo en la formalización. Ahora, lo que te voy a pedir, por favor, es que crezca la economía. Porque si ninguna empresa va a contratar ningún trabajador, si la economía no crece, porque es un costo más. O sea, si el trabajo es un costo. ¿Por qué voy a contratar un trabajador? No tiene sentido. Tiene que haber una productividad asociada. O sea, a mí me tiene que convenir contratar un trabajador, la economía tiene que crecer o tengo que ganar más guita contratando a alguien. Si no, no contrato. Entonces eso está. Ahora, en las grandes empresas me parece que la dinámica es diferente. ¿Sí? Y ahí es donde aparece la cuestión de que yo creo que hay cierto optimismo regulatorio. Yo la verdad que no siento que la demanda de trabajo en las grandes empresas esté vinculado para nada a los costos laborales, no salariales. La verdad que yo no veo, yo al revés, me parece que está vinculado con otros procesos. Federico, muchas gracias por este contacto, ha sido un gusto charlar contigo y sí, lo que venimos viendo en las entrevistas en los últimos meses, yo vengo advirtiendo, bueno, ojo que estamos ante un cambio de modelo, que eso genera ruidos y va a seguir generando, vas a sentir que algunas cosas crujen y a otras les va muy bien, y esto tiene que ver con eso y afecta a todos, afecta no solo a las tarifas, afecta a la cuestión de los precios relativos, afecta al mercado del trabajo y afecta a la economía en general, así que esto es parte de esa película en general. Gracias, Federico. Déjame hacer un último comentario respecto a eso. Sí, yo lo que creo es que el gobierno va a lograr estabilizar la economía cuando logre una distribución del ingreso que sea socialmente sostenible. Es decir, que logre estabilizar esos precios relativos y en una distribución del ingreso en donde todos digamos, bueno, listo, acá nos quedamos todos, esta es la realidad que hay y hay estabilidad hacia adelante y eso va a generar ciertas dinámicas. Hasta tanto no suceda eso, yo creo que vamos a seguir en esa transición, en esos ruidos, en esa inestabilidad. Así que totalmente de acuerdo con lo que decías. Gracias, Federico, por este contacto. No, por favor, gracias por llamar.